a este lugar donde adoramos al Señor, por supuesto, nuestro buen Dios, amoroso, poderoso. Y les invito, mientras tanto, a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Mateo. El último capítulo de este libro, Mateo, es el primer libro del Nuevo Testamento. Y el sermón de hoy se llama Las cuatro todas de Jesús, ¿ya? Las cuatro todas de Jesús. Y por supuesto que vamos a ver que esta palabra todas o todos aparece 4 veces en los últimos 3 versos del libro de Mateo. Así que les invito a buscar el texto bíblico, que de todas formas está ahí y está marcado también, pero siempre va a ser bueno abrir la Biblia o prender la Biblia, ¿verdad? Algunos lo tienen en el móvil, ¿ya? Es importante porque vamos a ver también un poco de historia de algunas cosas que han pasado en España hace un tiempo atrás, que es bueno conocer porque también son inspiradoras respecto a cómo se conectan estas historias también con la historia en España, la historia del mundo protestante, evangélico, ¿verdad? Nuestros hermanos en la fe hace un tiempo atrás. Pero vamos a comenzar con la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Amén. Esto aparece en la palabra de Dios. Si se dan cuenta, ¿cuántas todas o todos hay marcados en estos últimos versos? 4, ¿cierto? Justamente. Pero antes de que Jesús dijera estas palabras, pasan algunas cosas y obviamente vamos a resumirlo porque es mucho. En primer lugar, como un hecho importante de la palabra de la historia cristiana, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió. Jesús se entregó a sí mismo, tomó forma de siervo. Él, dejando su gloria, ¿cierto? Él vino a este mundo, se encarnó, se hizo carne, se hizo ser humano para vivir entre nosotros y habitó entre nosotros. El punto es que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Al revés, le dieron muerte y una muerte de cruz. Pero Jesús y su muerte tenía un propósito redentor: salvarnos a nosotros. De tal manera que todo aquel que pone la fe en Jesucristo y reconoce que Él ha muerto por nuestros pecados, tiene vida eterna, cuando hay arrepentimiento y fe en el Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que damos gracias al Señor por su muerte, y eso es un hecho muy importante y siempre lo estamos recordando. Pero Jesús no solamente murió, sino que milagrosamente y poderosamente nuestro Señor también resucitó. Su resurrección fue gloriosa. Su resurrección marcó la historia, de tal manera que nosotros creemos en un Jesucristo muerto, pero también en un Jesucristo resucitado, un Jesucristo que sufrió por nosotros, pero un Jesucristo también que resucitó con poder, y Jesucristo obviamente es nuestro Señor, nuestro Salvador, y mucho más para cada uno de nosotros. Así que con el Señor vamos a estar constantemente agradecidos de todo su amor para con nosotros. Sin embargo, luego de que resucita, Él no se va directamente al cielo, sino que la palabra de Dios en varios libros nos muestra de que Él estuvo 40 días con sus discípulos. 40 días, no fue un tiempo corto, ¿cierto? 40 días. Y en esos 40 días estuvo con sus discípulos y con muchos más, de tal manera que lo vieron resucitado, lo vieron bien visto, compartieron con Él, estuvieron con Él. Y Él también les da las últimas órdenes, los últimos mandatos, las últimas indicaciones antes de ascender al cielo. Y esas últimas indicaciones son lo que aparece acá. Entonces, como vimos recién en el texto bíblico, vemos que en el versículo 17, ¿cierto? 16 al 17 por lo menos, nos muestra que Jesús está con los 11, ¿cierto? Falta uno, sabemos que ese es lo que dice la Biblia, el hijo de perdición. Judas lamentablemente toma sus decisiones,
Pero los otros 11 siguen atemorizados en un principio, con mucho miedo por lo que había pasado. De hecho, solo Juan, el más pequeño de los discípulos, estuvo con Jesús en la cruz. Los demás, entre Pedro, ¿verdad?, que había negado al Señor, y los demás, ¿verdad?, Tomás con sus dudas, ¿verdad?, el famoso ver para creer y así. Finalmente, Jesucristo se presenta ante ellos y aún así se fueron entonces a un lugar donde Jesús les había dicho. Dice que se tienen que ir a un lugar llamado Galilea. Y Galilea está en el norte, cuando la capital y el lugar religioso más importante de este pueblo, los israelitas, los judíos, estaba en el sur, estaba específicamente en la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús les dice, vayan al norte, y en el norte, donde Jesús, ¿verdad?, se cría, ahí en Nazaret, Jesús se presenta allá, al monte donde Jesús les había ordenado, en un lugar marginal, en un lugar muy sencillo. Y esto también nos muestra de que el Señor se manifiesta o se revela, se presenta en lo sencillo, en lo humilde. Los religiosos, grandes, ¿cierto? Los grandes religiosos, ¿verdad?, estaban en Jerusalén con todos los expertos de la ley, los escribas, pero Jesús básicamente quiere dar esta indicación final allá en Galilea. Y fíjese que lo hace en un monte. De alguna forma también quizás podemos hacer una pequeña comparación con otros personajes de la Biblia antiguos, ¿verdad?, que también en un monte dan instrucciones o reciben instrucciones del Señor, como por ejemplo Moisés, ¿cierto? Ahora Jesús es el mejor y nuevo Moisés, ¿cierto?, en el cual va a dar sus últimas indicaciones a sus discípulos. Pero también dice que ante esto, cuando lo vieron los discípulos, hay dos tipos de personas. Uno, los que lo adoraron, los que reconocieron su divinidad, los reconocieron que estaban ante Dios hecho hombre, pero ahora resucitado, y de alguna forma lo adoraron. Y que Dios bendiga a aquellos que en amor al Señor lo adoran constantemente. Pero aún así, teniendo todas las evidencias, otro dudaba. Y la verdad es que también hoy en día va a pasar lo mismo. Dos personas pueden ser de la misma familia, pueden ir a escuchar los mismos sermones, ir a la misma iglesia toda la vida, y aún así puede que uno de ellos, o una de ellas, ¿verdad?, realmente crea en el Señor Jesucristo con todo su corazón, lo ame y lo sirva, pero quizás otro tenga muchas dudas y no tenga un compromiso real con Cristo. Lo invito, ¿verdad?, a preguntarnos de qué grupo somos, pero la invitación es básicamente a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y vivir para Él. En este contexto, entonces, donde se presentan las cuatro todas, y la primera de ellas es toda autoridad o toda potestad, dice el texto. Esto es muy importante porque nosotros desde aquí después vamos a sacar el poder o la habilidad para hacer muchas cosas en el Evangelio. Toda autoridad. Autoridad se refiere a poder, derecho, que Jesucristo toma. De alguna forma, esta autoridad proviene de su relación cercana al Padre. Vemos ya en el Antiguo Testamento en muchas secciones, y una de ellas está en Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, dice: uno como hijo de hombre, y a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Qué dice entonces Daniel? En el Antiguo Testamento, unos 550 años por ahí antes de Cristo, dice que viene en el futuro alguien con un título llamado hijo de hombre, que ese hijo de hombre va a tener una autoridad, un poder que nadie más tiene. Entendamos que en esta época el gran dominador de la zona era Nabucodonosor. Pero dice Daniel, no se confundan con estos reinos, ¿verdad?, sino que viene alguien superior que le va a ser dado dominio, gloria y reino para que todos, ¿verdad?, le sirvieran y lo adoraran. Entonces ya Daniel está hablando, y hay muchos textos más, ¿verdad?, citando que en el futuro viene un Mesías. Y de alguna forma el libro de Juan, capítulo 5, versos 26 y 27 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad. ¿A quién le dio autoridad al Padre? Al Hijo. Justamente. ¿Y por qué? Dice el texto: por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, que Jesucristo revela que lo que profetizó Daniel se cumple en Jesucristo mismo, en Él. Jesús es el Hijo del Hombre que le va a ser dada dominio, autoridad por todas las cosas.
Y como si fuera poco, el mismo libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe diciendo: Dios también lo exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, de alguna forma, muchos textos nos van a entender que Jesucristo es el que recibe o el que tiene toda la autoridad. Y los evangelios muestran que Jesús tiene autoridad sobre muchas cosas. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Jesucristo tiene autoridad en su enseñanza. Mateo 7:28. Dice que Jesús, cuando enseñaba como quien tiene autoridad, ¿cierto? Los fariseos, saduceos y muchos más enseñaban, ¿verdad? Pero no sabían, pero no tenían autoridad. Jesucristo tenía autoridad en la enseñanza. Segundo, tenía autoridad sobre los demonios. Marcos capítulo 1:27, Jesucristo tiene potestad o poder sobre los seres espirituales malignos también. Tercero, Jesús tiene potestad respecto al pecado. ¿En qué sentido? Marcos 2:10 dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Solo Dios tiene esa habilidad, Jesucristo es Dios, ¿cierto? Tiene autoridad entonces en la enseñanza sobre los demonios, para perdonar pecados, e incluso la muerte. Juan 11:25, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo tiene el poder sobre también la resurrección y la vida. Así que, como verán, Jesús lanza, después de decir que la autoridad, toda la autoridad la tiene Él, por cuanto es Dios, y también esa autoridad le es dada del Padre, ahora dice que en base a esto, en base a Jesucristo, porque Él es la fuente de todo, Jesús lanza un mandato a la iglesia sobre la base de su autoridad propia. Y dice: porque toda autoridad me es dada. Si nosotros sacásemos esta sección de la Biblia y solamente empezáramos a hablar del ir y hacer discípulos, etc., nos faltaría un sustento, una base fuerte para la cual ir a predicar realmente tenga sentido. Y la razón por la que todo lo demás tiene sentido es porque la base de todo esto es Jesucristo mismo, su fuente de autoridad es Jesucristo. Pero ahora viene la pregunta a nosotros y a vosotros: ¿quién tiene autoridad en tu vida? ¿Tú mismo? ¿Alguien más? ¿Verdad? ¿O el Señor? La invitación es a preguntarnos, reflexionar. Hoy en día, ¿quién quiere adueñarse de mí? ¿Quién quiere tener dominio sobre mi vida? Siempre va a haber algo o alguien. A veces serán personas, a veces serán situaciones o cosas, ¿verdad? Pero siempre algo va a querer dominar sobre nosotros. A veces un pecado, una tentación, una situación, un vicio, un mal hábito, cualquier cosa. Pero la fuente de la autoridad para nosotros es Jesucristo, nuestro amado y santo Salvador. Después de que Jesucristo deja claro que Él tiene toda la autoridad, viene entonces una frase que dice por tanto, ¿cierto? Y en el por tanto lanza entonces una frase importante. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Esto de hacer discípulos a todas las naciones, marco el todas, ¿cierto? Esta es la base para la misión de la iglesia, es la base. La voluntad de Dios es hacer discípulos, pero no podemos hacer discípulos si primero nosotros no somos discípulos. Entonces, por eso es tan importante que entender que un discípulo es alguien que vive bajo el señorío o bajo la autoridad de su Señor. En nuestro caso es Jesucristo. Entonces, antes de ir a conquistar el mundo, primero hay que ver: el Señor guía mi vida, guía mi corazón, el Señor reina en mi vida, Él es el primero, Él es todo para mí. Porque a Jesús no lo podemos mezclar con alguien más. No es que Jesucristo y alguien más, no es que Jesucristo y alguna cosa o persona. Es Jesucristo, o lo es todo o es nada. No hay punto intermedio. O es todo para mí o es nada. Porque Jesús no se comparte en el corazón. No podemos estar divididos con esto. Es o lo es todo o creemos que lo es todo pero no lo es. Porque el Señor, cuando reina en nuestra vida, Él realmente toma el control de nuestra vida completa, de forma integral. Entonces, si el Señor entonces tiene la autoridad en mi corazón, en mi vida, en vuestra vida y corazón, debemos entonces ahora cumplir su misión. Y su misión es formar discípulos a todas las naciones, y la palabra original significa etnia, que tiene que ver más que un país donde tengo que entrar con visa o no visa, con pasaporte, sin pasaporte, que es la situación de muchos de nosotros, ¿cierto? Acá
Jesucristo dice esto, no se trata de tener un pasaporte para ir a alcanzar las naciones, se trata de que el llamado de vosotros, de su iglesia, que Él compró con su sangre, es alcanzar al mundo entero. Alcanzar al mundo entero, con el mensaje del Evangelio, que es la vida misma de Jesús manifestada en un mensaje. Y esta es la base, todas las naciones. Y esas naciones, ¿qué hay que hacer con ellas? Bueno, que sean discípulas, y segundo, bautizarlas. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque es la manifestación pública de lo que ya ha pasado en el corazón, en lo interno. ¿Cierto? Es ahí que nuestras iglesias, las iglesias bautistas, creemos que los miembros de una iglesia tienen primeramente, antes de ser miembros y muchas cosas, tienen un corazón, una vida regenerada. Eso es un principio básico de los bautistas, de nuestras iglesias. Por tanto, el Señor nos transforma de dentro. No es que yo profese una religión de la boca para afuera, sino que primeramente nosotros nos entendemos como hijos de Dios transformados por el mensaje del Evangelio, y ese mensaje, que es Dios mismo transformando nuestro corazón, ahora entonces lo manifestamos a través del bautismo. Es ahí que para ser bautizado en nuestras iglesias primero hay que creer y arrepentirse. Ahí porque no bautizamos niños, por ejemplo, ¿cierto? Uno, porque no vemos en ninguna parte específica que hay un niño que es bautizado en la Biblia, pero segundo, porque siempre en la Biblia el bautismo se relaciona con el creer y con el arrepentirse. Desde esa perspectiva, entonces, la invitación es ser un discípulo de Jesucristo, que vive bajo la autoridad de su Señor y que manifiesta públicamente esta fe a través de las aguas del bautismo, que simboliza la muerte a mi antigua vida cuando bajo al agua, y cuando salgo del agua, una resurrección que significa una nueva vida en Jesucristo. Lo tercero también que nos dice el texto bíblico es que la razón por la que hay que hacer todo esto, como texto bíblico también, es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso, que cumplan finalmente todas las cosas. Este es un deber, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante esto? La iglesia tiene la tarea de enseñar todo lo que Jesús manda. No podemos enseñar una parte de Jesús, tenemos que enseñar todo lo que la Biblia dice sobre Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la razón para esto es que tenemos que aprender a conocer a Jesucristo, porque mientras más lo conocemos, más vamos a querer obedecerlo y ser como Él. Mateo capítulo 22, versos 37 y 40 dice, Jesucristo resume de una forma magistral el Antiguo Testamento y la Biblia. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por tanto, el guardar todo, cuando Jesucristo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, o que cumplan todas las cosas, no es memorizar reglas, no es saberse los mandamientos aislados o saberse todas las historias, que bien nos vendría a aprendernos todos esos, ¿cierto? La razón principal es otra, es porque la razón dice guardar. La palabra que se ocupa específicamente en guardar, y guardar significa más que memorizar, es cumplirlo, entenderlo, vivirlo. Realmente es entender por qué hacemos todo esto. Es vivir bajo el reino del Señor. Y el Espíritu Santo nos capacita para guardar las cosas. No es que podamos solos, sino que el Señor nos ayuda para esto. Jesucristo no deja esta tarea a la fuerza humana, a que vosotros la hagáis con vuestra propia iniciativa. No. Ezequiel 36, versos 26 y 27 dice, pondré, dice Ezequiel, 600 años antes de Cristo, dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es decir, ya lo profetizó un gran profeta llamado Ezequiel. Pero Jesús en Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que qué importante esto. Y de hecho, en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo, cuando se despide de una iglesia,
antes de que sabe que va a morir más adelante, dice a estos ancianos, a esta iglesia le dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo dice, si algo he hecho es enseñarles todo lo que tenían que aprender, todo lo que tenían que saber, o todo lo que tenía que compartir con vosotros, todo lo he hecho, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante esto? Y yo creo que aquí las madres me van a entender muchísimo. A nuestros hijos, ¿verdad? Como padres, les gustan las papas fritas, la carne, el arroz, espagueti o fideo, no sé, les gustan, ¿cierto? Muy rico. Hamburguesas. Pero les gustan las cebollas, las acelgas, la coliflor o la col o brócoli y cosas así, ¿cierto? No tanto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente no huele tan bien, quizás no sabe tan bien como las otras cosas. Y eso mismo sucede, metafóricamente hablando, a nivel de la palabra de Dios. Es bueno cuando uno escucha sermones que dice, eres lo máximo, que Dios te ama, que Dios te bendiga y todo, ¿verdad? Sí, que yo creo eso, muy bien. Pero cuando la palabra de Dios nos dice, cambia esto, este mal hábito hay que dejarlo, o mira esta historia negativa en la Biblia para que aprendan a no ser así, y así sucesivamente, esa parte son como las cebollas, las acelgas, ¿cierto? Como que nos gustan mucho y mucho. Pero una madre y un padre sabe que para que el hijo o la hija crezca sanamente, tiene que probar de todo. No toda la vida, no todos los días vamos a comer papas fritas, ni cosas así, y tampoco todos los días vamos a comer acelga o otras cosas, ¿verdad? Aunque a algunos les gustará, y muy bien por ellos, ¿cierto? Pero una dieta balanceada es clave. Lo mismo con nosotros. El Señor, tenemos que aprender toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Así que qué clave es eso. Todo el consejo de Dios para nuestra vida es muy importante. Y dice Colosenses 1:28, dice que amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es decir, si alguien te ama, como un padre o una madre, te va a amonestar, te va a decir, deja esto, haz esto otro, te va a aconsejar, porque siempre un padre y una madre quieren lo mejor para su hijo. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nos va a amonestar, nos va a incomodar algunas cosas, porque la invitación es a ser como Jesucristo. Porque el objetivo de la enseñanza, ¿por qué queremos cumplir todas las cosas? Porque el objetivo de la palabra de Dios es que seamos como Jesucristo. Y dice Jesús, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En el contexto, ¿se acuerdan de la casa sobre la roca o la casa sobre la arena? Entonces, he ahí la importancia de todo esto. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque enseñar la palabra de Dios ha sido también una de las razones por las cuales algunos evangélicos protestantes del siglo XVI dieron su vida. Hay Francisco de Encinas, todo esto eran excatólicos, algunos capellanes, otros curas, etcétera, del siglo XVI, que cuando empezaron a recibir textos bíblicos, ya no en el latín, sino que en español, de la Biblia, dijeron, pero esto es nuevo, o sea, yo esto no lo había visto, no me lo habían enseñado. 1543, Francisco de Encinas hace su versión en español, Nuevo Testamento. 1554, Pérez de Pineda también hace una traducción del Nuevo Testamento. Y esto llegan de distintas partes de Europa, llegan a España. Y muchos monjes que se estaban preparando para el servicio de Dios empiezan a leer la Biblia en su propio idioma. ¿Y qué sucede con ellos? Son transformados por la palabra de Dios. Empiezan a conversar, empiezan a dialogar. ¿Cómo es esto que la autoridad no la tiene la iglesia? No, la autoridad no la tiene la iglesia. La autoridad la tiene la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cómo no me enseñaron eso? ¿Cómo que la autoridad la tiene cierta persona religiosa? No, la autoridad no la tiene los religiosos, la tiene Jesucristo, porque Él dio la vida por nosotros. Y esos conceptos empiezan a generar mucha reflexión en estos primeros monjes o personas entregadas al Señor, y empiezan a cuestionarse muchas cosas. Y empiezan a llegar Biblias. Y hay un hombre que dicen que era de estatura muy bajita, se llamaba Julián Hernández, pero como era tan bajito y tenía una malformación física, le llamaban Julianillo.
Y Julianillo lo que hacía es que iba a varias partes de Europa y de allá traía barriles con vino, pero abajo de los vinos tenía un doble fondo de esos barriles y guardaba Biblias en español. Y él se dedicó a traer la Biblia en el siglo XVI, hace muchos, 5 siglos atrás. Y así empezó a llevar a los monasterios, a estas personas que querían escuchar más, y les pasaba las traducciones de Encinas y de Pérez de Pineda. Hasta que llegó uno a Sevilla, a un monasterio, San Isidoro del Campo, y de repente los jóvenes que estaban ahí empezaron a leer, empezaron a cuestionarse. Uno se llamaba Casidoro, otro Cipriano y otro Antonio, y varios más, y empezaron a, ¿cómo es esto que la autoridad la tiene la palabra de Dios? Y la autoridad es de Jesucristo y de la palabra, no de la iglesia ni de alguien más. ¿Y cómo que esto? Y empezaron a estudiar la palabra de Dios. Finalmente, por una equivocación de Julianillo, porque dijeron, en tal parte hay un herrero, tienen que entregarle una Biblia a él, y va el hermano Cristo, quería pasar la Biblia, se la pasa, y habían 2 herreros, el de la iglesia oficial y el protestante, y se equivocó. Lo tomaron preso. Julianillo con el tiempo murió, pero no abrió su boca y guardó, nunca delató ninguno, y gracias a eso Cipriano, Casiodoro, Antonio del Corro y varios más arrancaron de su monasterio y se fueron, si no lo mataban, a distintas partes y empezaron a trabajar en una nueva Biblia, pero ya no solamente el Nuevo Testamento, ahora toda la Biblia completa en español. Y es la versión que vosotros tenéis hoy en día en sus manos, la Reina Valera. Entonces, ¿por qué? Porque creían que la autoridad no era de la iglesia, no era de un religioso, era de Jesucristo. Creían que la palabra de Dios es la fuente de todas las cosas, es el Señor. Esos principios nos marcan, y hombres y mujeres también dieron su vida por la palabra de Dios. Y también nos inspiran hoy para seguir confiando y llamando a Cristo. Y ahí la importancia de entender el sacrificio de ellos y que tengamos la palabra de Dios a nosotros disponible. Y lo último, la gran promesa y la bendición del Señor, todos los días. La promesa de Jesús es estar con su iglesia, es estar con su iglesia. Juan 14:18 dice, Jesús, cuando le está anunciando que va a morir y va a ascender a los cielos, Jesús les dice, no os dejaré huérfanos, porque en la fe no hay huérfanos. En la fe todos tenemos un Padre Celestial que nos ama y nos cuida. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, por cuanto el Señor nos muestra que su presencia es clave para la vida espiritual. Otras religiones tendrán su divinidad, pero no es un Dios personal, es un Dios que está ahí, está su estatua, ellos rezan sus cosas, ¿cierto? Pero queda ahí. Nuestro Dios es un Dios que nos acompaña todo el tiempo, es un Dios cercano, es un Dios que podemos decir es mi Dios. En nuestro Dios, que es comunitario, pero al mismo tiempo es mi Dios, es un Dios personal. Entonces, Jesús dice, el que me ama, Juan 14:23, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Según este texto, Dios ama a los que lo aman, y a los que guardan su palabra. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que amemos al Señor, que estemos con Él, que guardemos y vivamos la palabra de Dios, porque hay bendición en Él, ahí. Y también es clave esto, en el Antiguo Testamento hay 2 grandes mensajes, 2 grandes promesas. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son las promesas del Señor. No es que va a empezar a estar con nosotros, el Señor siempre estuvo con su pueblo. Aunque su pueblo se fuera al exilio babilónico, aunque su pueblo pasara lo que pasara, siempre el Señor está con su pueblo. Y dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Dios no promete ausencia de pruebas o de problemas. Si estáis pasando hoy en día situaciones difíciles, el Señor no promete nunca que eso no va a pasar. Siempre hay problemas, dificultades, pero lo que el Señor promete es que en medio de las circunstancias difíciles, Dios está con nosotros. El famoso Salmo 23. Todos recuerdan el primer verso, el Señor es mi pastor. Cuando la parte central de ese versículo es porque yo estoy contigo.
El yo estoy contigo es la parte central del Salmo 23. En hebreo hay palabras para adelante, palabras para atrás. Lo que está justo al medio es porque yo estoy contigo. Entonces, ahí la importancia de entender que el yo estoy contigo aparece muchas veces en la Biblia porque es lo central. El que el Señor esté con nosotros nos da paz, aunque tengamos dificultades y problemas. El que el Señor esté con nosotros es una bendición y es una gran promesa. Así que sintámonos acompañados por el Señor en toda circunstancia. Cuando tengas que hacer trámites, cuando tengas que hacer una prueba, cuando tengas alguna situación difícil, en el trabajo, en tu hogar, donde quiera que estés, el Señor está con nosotros porque nos ama. Y es su gran promesa. Amén. Por lo anterior, ¿qué implican las cuatro todas? Primero, implica que toda la autoridad es nuestro poder. Gracias a que el Señor tiene toda la autoridad, podemos hoy en día ir y hacer cumplir la misión, que es ir a todas las naciones, discipularlas, enseñarles y que se puedan bautizar, puedan ser bautizadas en el Señor. Pero también cumplir todas las cosas es tu deber, nuestro deber. Y el hecho de que todos los días, Jesucristo haya dicho que todos los días estará con nosotros, es nuestra mayor bendición. Así que, para la reflexión, y en base a estos 4 puntos, primera pregunta, ¿estás viviendo en todo el poder de Dios, verdad? ¿Estás viviendo bajo la autoridad del Señor? ¿El Señor tiene dominio de cada área de tu vida? ¿El Señor está gobernando en ti? ¿O hay alguna área que deberías entregarle al Señor que quizás tú quieres hacer tu voluntad cuando el Señor tiene que hacer su voluntad en esa área? Lo segundo, ¿está en tu corazón predicar a todas las naciones, llevar este mensaje de esperanza, salvación a otros? ¿O te quieres guardar el mensaje solo para él? ¿Cierto? Qué importante es esto, anunciar el mensaje de salvación. ¿Estás aprendiendo todo? ¿O te quedas solamente con algunas frases de la Biblia? No, hay que aprender todo el consejo de Dios. Y si lo aprendemos, enseñarle a otros todo lo que Jesús mandó. No enseñar algunas cosas, no aprender algunas cosas, sino que todo, y cuando decimos todo, es todo. Y estás disfrutando de la presencia de Jesús todos los días. Qué importante es disfrutar de su presencia. Disfrutar, estar con Él día a día, en oración, al cantar, cuando, ¿verdad? Bueno, no solamente ahí, sino que todo el día uno está con el Señor. Cuando estés trabajando, recuerda que el Señor está contigo y alégrate en el Señor, ¿cierto? Cuando lo que estés haciendo, el Señor está con nosotros porque el Señor nos ama. Así que oremos al Señor pidiéndole que nos bendiga y nos ayude a ser creyentes, discípulos, hijos de Dios e hijas de Dios, realmente que lo amen, que lo sirvan de corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor y gracias porque eres un Dios tan bueno, Señor. Gracias por tu muerte, pero también gracias por tu resurrección. Y gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra con la cual te podemos conocer. Y ayúdenos, Señor, a vivir bajo tu autoridad. Si hasta el momento, en algún área de la vida, hemos querido hacer nuestra voluntad, perdónenos, Señor. Queremos que la autoridad completa de nosotros esté bajo tu dominio. Bendíganos, Señor. Y oramos también para que nos ayudes a alcanzar a todas las naciones, todas las etnias, todas las personas que nos rodean, que te conozcan a ti y que podamos ser instrumentos en tus manos. Pero también ayúdenos a poder cumplir toda tu palabra. Ayúdanos a conocer más de ti a través de la Biblia, a conocerte más a ti en el día a día, Señor. Y de esa forma podamos ser transformados en el carácter, en el corazón, y entender, Señor, también que tú estás con nosotros todos los días. Gracias por eso, Señor. Porque a veces cuando vienen sentimientos negativos, situaciones difíciles, a veces como que se nos olvida que tú estás con nosotros. Pero gracias porque tú estás ahí. Te sintamos o no te sintamos, tú estás ahí siempre, Señor. Y gracias por tu inmenso amor que tienes con cada uno de nosotros. Así que pedimos tu bendición sobre tu iglesia, la iglesia que te ama y te sirve de corazón. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.